Procedimiento para la toma de signos vitales. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo. Su medición proporciona datos esenciales para evaluar la condición clínica del paciente, indicando su estado de salud. La valoración de los signos vitales es una función del personal de enfermería, que permite detectar alteraciones potenciales o reales. Los signos vitales incluyen temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial. Indicaciones. Este protocolo está indicado para la toma de signos vitales iniciando en la instalación de los dispositivos de medición hasta el registro e información al personal médico sobre las alteraciones. Criterios a tener en cuenta. La toma de signos vitales en urgencias, internación y cirugía es responsabilidad del personal de enfermería. Durante los turnos asignados, los signos vitales deben quedar consignados en la hoja de enfermería. Las constantes vitales se deben medir las veces que se requiera. Durante la entrega del turno se debe informar los valores de los signos vitales. En consulta externa, los signos vitales serán medidos por médicos generales, médicos especialistas y personal de enfermería. Usar los elementos de protección personal. Y los pacientes que son sospechosos de COVID se debe usar tapabocas N95. Medición de la temperatura. Materiales. Necesitamos antiséptico, bolígrafo, hoja de enfermería, sistema de información y termómetro axilar. Se debe realizar el lavado de manos antes de realizar el procedimiento, limpiar el termómetro, secar el termómetro, usar los elementos de protección personal, calzar guantes, ingresar a la unidad del paciente y presentarse, informar al paciente el procedimiento, bajar el mercurio del termómetro a 35 grados centígrados, la axila del paciente debe estar seca y libre de ropa, colocar la punta del termómetro en la axila, mantenerlo por 3 a 5 minutos, retirar el termómetro y registrar. Los valores normales de la temperatura son 36.5 grados centígrados a 37.5 grados centígrados. La frecuencia de la toma es, en los servicios de internación y observación de urgencias, se toman 4 veces al día en las 4, 10, 16 y 22 horas. Contraindicaciones. No está permitido la toma de temperatura rectal ni bucal. Medición del pulso arterial. Materiales. Bolígrafo, hoja de enfermería, sistema de información y reloj con secundero. Recuerde nunca utilizar el dedo pulgar para toma de pulso. Puntos anatómicos para la toma de signos vitales. Arteria temporal, arteria carotidia, arteria braquial, arteria radial, arteria cubital, arteria femoral, arteria poplítea, arteria tibial posterior y arteria pedial. Para medir el pulso, realice el lavado de manos. Use los elementos de protección personal. Cálcese los guantes, ingrese a la unidad del paciente y preséntese. Informe al paciente el procedimiento. Elija la arteria a palpar. Apoye la yema de los dedos índice, mediano y anular sobre la arteria, haciendo una ligera presión. Cuente las pulsaciones en 1 minuto y registre en la hoja de enfermería. La frecuencia de la toma es, en los servicios de internación y observación de urgencias, 4 veces al día, en las 4, 10, 16 y 22 horas. Y los valores normales son, en recién nacidos, de 120 a 160 latidos por minuto, en lactantes de 110 a 130 latidos por minuto, en niños de 100 a 115 latidos por minuto y en adolescentes y adultos de 60 a 100 latidos por minuto. Medir la presión arterial. Materiales. Bolígrafo, hoja de enfermería, estetoscopio y tensiómetro. Y los puntos anatómicos son en el brazo, en el tercio distal del antebrazo, tercio distal de la pierna y en el muslo. Para medir la presión arterial se deben realizar los siguientes pasos: el lavado de manos, verificar que el equipo funcione, usar los elementos de protección personal, calzar los guantes, ingresar a la unidad del paciente y presentarse, informar al paciente el procedimiento, colocar al paciente en posición sentado, de pie o en posición supina. El brazo del paciente debe estar libre de ropa, la fosa anterocubital a nivel del corazón, instalar el brazalete del tensiómetro, ubicar el estetoscopio encima de la arteria,
Inflar el manguito a 30 milímetros de mercurio. Abrir la válvula de aire muy suave. El primer latido nos indica la presión sistólica y la desaparición del latido nos indica la presión diastólica. Finalmente, retirar el tensiómetro. La frecuencia de la toma de la presión arterial en los servicios de internación y observación de urgencias son 4 veces al día en las 4, las 10, las 16 y 22 horas. Y los valores normales son en recién nacidos de 50 a 55 sobre 25-30 milímetros de mercurio. En los niños de 105-110 sobre 70-75 milímetros de mercurio. Y en adultos 120 o 90 sobre 80-60 milímetros de mercurio. Recomendaciones para el afinamiento ambulatorio. Evite tomar la presión arterial en situaciones de dolor o angustia. La vejiga del paciente debe estar vacía antes de tomar la presión arterial. El usuario no debe tomar café, alcohol o tabaco 1 hora antes del examen. Antes de tomar la presión arterial debe reposar 20 minutos. Evite tomar la presión arterial si el paciente ha ingerido alimentos recientemente. Tome en posición sentada, de pie y acostada. El afinamiento se realiza por 5 días. Y el formato a diligenciar es el siguiente. Medir la respiración. Materiales: bolígrafo, hoja de enfermería y reloj. Los pasos a seguir son: realizar el lavado de manos, usar los elementos de protección personal, calzar guantes, ingresar a la unidad del paciente y presentarse, informar al paciente del procedimiento, contar las respiraciones del paciente al ver las elevaciones del tórax o abdomen durante 1 minuto, observar al mismo tiempo la regularidad, tipo y las características de las respiraciones y finalmente registrar. Los valores normales son en recién nacidos de 40 a 60 respiraciones por minuto, en lactantes de 20 a 40 respiraciones por minuto y en niños de 20 a 30 respiraciones por minuto, en adultos de 14 a 20 respiraciones por minuto. Tomar signos vitales con monitor. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo. Verificar que el monitor esté en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección. Instalar el brazalete para toma de presión arterial en los sitios anatómicos. Poner el pulso oxímetro en el dedo índice.